Hola a todos, bienvenidos a Academy Rocco Design. Estamos en el curso Líderes Digitales en Estudios de Arquitectura, en la semana 7 de este programa. Bueno, soy Rodrigo Montoya, soy arquitecto, diseñador instruccional y emprendedor digital. Como arquitecto y consultor estratégico, ayudo a otros estudios de arquitectura a implementar metodología BIM y estrategia digital en sus proyectos. Y lo hago a través de la implementación de tecnología, procesos y sistemas dentro de su flujo de trabajo. Dentro de la implementación CAD-BIM estoy trabajando con algunas de las tecnologías que ya están dentro de tu estudio de arquitectura. Entre ellas están SketchUp, Layout y Trimble Connect. Y también soy el creador de un protocolo de organización, diseño y documentación de proyectos con metodología BIM, que es el protocolo SKP-BIM por sus siglas SketchUp BIM, y por supuesto pues que implementa este flujo de trabajo y metodología con estos programas. Entonces hoy estamos en una semana de nuevo enfocada en presentaciones inteligentes. Vamos a estar usando la herramienta y complemento de SketchUp que es Layout para todo el tema de documentación inteligente, especificación de nuestros proyectos 3D y también para entender cómo podemos usar esta herramienta como una herramienta comercial de presentación y de ventas para nuestros servicios y nuestros productos, porque no solamente nos sirve para proyectar y para construir nuestros proyectos, sino también para venderlos, vender nuestros servicios y vender nuestra experiencia y nuestra expertise en nuestros proyectos. Entonces, vamos a comenzar entendiendo cómo usar Layout como una plataforma de comunicación arquitectónica. Y esta es la pregunta que vamos a tener y como el enunciado principal de este webinar de hoy. Y es cómo salir un poco de la documentación arquitectónica y cómo volver esto una herramienta de comunicación que nos permite, además de diseñar y construir proyectos, vender presentaciones, no sé, comunicar nuestro pensamiento, hacer un curso de lo que nosotros sabemos. Layout, si ustedes no lo conocen, es el compañero de SketchUp en la documentación 2D de proyectos. Es uno de los componentes que viene dentro de la suite y suite de trabajo dentro de un escritorio, dentro de la versión SketchUp Pro y Studio, junto con SketchUp y con Style Builder, y que sirve para la conexión de estos modelos 3D dentro de una interfase 2D de diseño gráfico, de documentación, pues para que puedan ser acotados, especificados y construidos. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos esta mini maqueta de hoy que nos va a servir como ejemplo dentro de los ejercicios de este capítulo de presentaciones inteligentes y que nos va a permitir entender cómo es que podemos conectar bien la información de layout a un modelo 3D. Entonces aquí momentáneamente he salido de la visualización 100% o la presentación, el modo presentación que me deja layout mostrar en pantalla completa. Esto para mostrarles que toda esta presentación que estoy haciendo y para que entiendan un poco el objeto de esta presentación de hoy está hecha en layout. Entonces, este elemento que está acá y que aparentemente podría ser una ilustración 2D, pues es un documento 2D, es un documento 3D, perdón, que está conectado a un modelo de SketchUp y que por tener estas propiedades, pues yo puedo empezar a extraer, digamos, o tengo la posibilidad de volverlo un objeto que se puede documentar. Por ejemplo, aquí lo puedo volver una planta, lo puedo tener a una escala específica, por ejemplo, a 1.50. Lo puedo, por supuesto, agrandar en su viewport para que lo puedan visualizar bien. Lo puedo cortar acá y lo puedo empezar a diagramar debajo de este cajón. Entonces, esto me permite entender que además de tener la facultad de diagramar nuestros proyectos, pues podemos hacer estas presentaciones de forma ágil, por ejemplo, en una fase conceptual donde necesitamos vender nuestro proyecto. Entonces, Layout es una mezcla perfecta entre diseño, diagramación y documentación de proyectos. Entonces, esto básicamente se resume un poco en la forma como Layout me permite hacer presentaciones como en un PowerPoint. Es muy similar a la interfase que me prestaría un programa como estos,
También como un InDesign porque me permite hacer el diseño editorial de un documento, por ejemplo, para una presentación mucho más detallada, donde hay contenidos, por ejemplo, educativos que necesito explicar. Y por supuesto, pues la versión que nosotros ya conocemos o que si has trabajado con layout es la que usualmente usamos, es la documentación 2D de un modelo 3D. Entonces, estas tres capacidades, pues, por supuesto es lo que vamos a estar explorando hoy, pero voy a mostrarles con un especial enfoque las dos primeras, porque si bien ya hemos trabajado en el taller, incluso en el curso de líderes digitales de estudios de arquitectura, la versión de documentación de modelos 3D, quiero mostrarles que Layout puede ser una herramienta muy potente para presentar una idea. Recuerden que todos los activos de este curso, me refiero a líderes digitales en estudios de arquitectura, los pueden encontrar en este servidor de Google Drive, en esta dirección y imagen QR, donde pueden llegar a este servidor o a través de la URL que encuentran en pantalla. Entonces es importante porque algunas cosas que les voy a dejar hoy incluso van a tener la posibilidad de tener un acceso a un template de layout que les voy a dejar y que van a poder ustedes usar, van a poder ustedes usar con todas estas estrategias y con toda esta forma de presentar proyectos con esta poderosa herramienta. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es diagramar, digamos, o maquetar la presentación de este pequeño proyecto, que es básicamente la entrada de un piso donde se va a hacer una reforma y donde va a haber unos elementos que van a estar aquí documentados y especificados a manera de planta, alzado y sección. ¿Vale? Entonces vamos a volver de nuevo acá a mi versión de layout para que vean un poco el espacio de trabajo. Y lo primero que quiero ver, y para repasar un poco, es que esto pues es un modelo 3D que podemos abrir y entender un poquito cómo está estructurado. Yo puedo copiar esta escena, por ejemplo, con copiar o pegar o con el atajo que les recomiendo que utilicen, que es duplicar. Duplicar me permite con el atajo Control D tener una copia de mi viewport y, por ejemplo, desplazarlo de esta escena que tengo en este momento a una escena que tengo previa, preparada, que es la planta arquitectónica de este proyecto. Tengan en cuenta que si ustedes han preparado y han organizado su modelo 3D con un protocolo de organización que puede ser fundado un poco en la metodología SketchUp BIM o uno propio que ustedes tengan dentro de este estudio, ustedes van a poder tener un control mucho más profundo de la información que tienen dentro de su modelo. Por ejemplo, si yo ingreso aquí a este que es el viewport del proyecto y a la ventana correspondiente de edición del modelo 3D que es SketchUp Model, yo puedo ver que hay una serie de escenas preestablecidas. Por ejemplo, tengo una escena de trabajo que corresponde al web 0, una axonométrica y unas plantas arquitectónicas, que es la que estoy viendo en este momento. También puedo diagramar estos objetos o estos elementos en una escala específica, que es, digamos, la ventana y la ventaja que me da este programa para poder empezar a documentar de forma congruente entre escalas, entre dibujos, plantas y alzado, para hacer un detalle específico y a una escala congruente. Por ejemplo, si yo pasara aquí a unos 50, pues por supuesto este elemento se me va a volver un poco más pequeño. Va a volver a los 1.30, que era la escala que estaba trabajando. Y lo otro es que el control de este modelo también está dado por el sistema de etiquetamiento que le has proporcionado en el modelo de SketchUp. Entonces, en este caso, y donde hemos usado un criterio y protocolo BIM para poder organizar estas etiquetas, tenemos las etiquetas de las anotaciones o las especificaciones por un lado y todas las etiquetas de los sistemas constructivos en esta carpeta de coordinación. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, apagar los muros, lo podría hacer directamente desde el layout, puertas, rodapiés, mobiliarios, etcétera. Y, por ejemplo, para solo dejar, en este caso, si lo quisiera así, de una forma visible únicamente el sistema de mobiliario.
Entonces, esto aparentemente, pues es algo que ustedes dirán, no, pues yo puedo hacer esto en AutoCAD o lo puedo hacer con mis layers y demás, pero recuerden siempre que esto es un modelo 3D. Entonces, digamos, si tenemos ese mismo protocolo que usamos muchas veces en nuestros dibujos 2D, dentro de una estructura de etiquetamiento de los sistemas constructivos en mi modelo 3D, puedo tener este nivel de control tal que pues puedo ver lo que necesito en el momento que esté detallando un dibujo, que estoy haciendo un zoom especial o que quiero representar algo dentro de mi espacio. Entonces, para entender un poquito más esta conformación, vamos a trasladarle estas eh, propiedades de este viewport a este para resetear un poco el estatus en que estaba este viewport. Con clic derecho voy a abrir el modelo 3D porque me interesa que ustedes vean un poco cómo está conformado este modelo 3D. Entonces aquí cuando ustedes abren ya directamente el SketchUp, pues ven cierta relación entre lo que veíamos allá en el cuadro del SketchUp Model y por supuesto en el sistema de etiquetamiento y algo en las escenas. Entonces cuando yo les decía que este modelo está previamente organizado, donde por ejemplo las escenas ya me representan el estado y la cámara de cómo yo quiero visualizar y hacer el progreso de mi proyecto. Por ejemplo, hay un estado de WIP 0 donde yo veo todos los elementos, incluso los elementos anotativos. Yo puedo acá saber qué planos están seccionando mi modelo, entender la totalidad de todos esos objetos que están ahí. Un estado de trabajo 1 donde no tengo el forjado superior, que me permite de alguna forma empezar a navegar de una forma más ágil al interior. Esa escena que me permite un poco diseñar y editar mi proyecto sobre la marcha. Por supuesto, una axonométrica que me muestra el proyecto de una forma más visual y que me permite documentar el interior o mostrarlo en una diapositiva especial. Y progresivamente vamos a ir viendo acá, voy a minimizar esta ventana para que vean un poco las escenas que siguen a continuación, la progresión de los sistemas constructivos de forma vertical. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo acá una planta arquitectónica total, aquí una planta de coordinación, que es algo que les recomiendo hacer. Si se dan cuenta, la única diferencia entre estos dos es un estilo que me permite ver la planta un poco más opaca y donde puedo empezar a sobreponer otros sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? En este caso, una iluminación, fíjense, está de forma congruente ese sistema sobrepuesto al otro. Tengo las luminarias de este proyecto y los interruptores. Ahora lo podemos ver un poquito más sobre la planta. Fíjense lo que está documentando es este elemento que está acá. Y por supuesto la iluminación que está sobrepuesta. El falso techo nuevo, que es un elemento decorativo y que va a estar incluido dentro de la reforma. Y a continuación una serie de perspectivas y elementos que me apoyan la explicación de una propuesta y la presentación de una división que va a estar en un espacio de estudio sobre el resto del corredor de este piso. Entonces, si yo tengo este modelo 3D organizado con mis escenas previas y con un sistema de control, que ahora lo vemos acá, si vamos al Work in Progress, a la escena número 1 o a la axonométrica, por ejemplo, que me permite ver el interior, y yo abro el sistema de etiquetamiento, fíjense que estos sistemas han estado sobrepuestos o han pasado por un filtro de organización donde pues cada uno de estos elementos está etiquetado con una camisa o un nivel de anidación que está organizado dentro de cada una de estas etiquetas. ¿Vale? Esa manera aquí de demostración, apago todas las etiquetas y las prendo para que ustedes vean. Si yo solo quisiera apagar el mobiliario, lo hago desde acá. Entonces, en primera instancia, pues esto que está acá me permite diagramar rápidamente una maquetación de una de estas planchas. Por ejemplo, ya vimos con control D, copio este elemento. Si yo sé que ya tengo la sección diagramada acá en sección 1,
Sencillamente cambio esta escena de un lugar al otro desde el SketchUp Model y voy maquetando muy ágilmente lo que necesito acá. Con Control D hago esta otra copia y diagramo la otra sección. Copio y muevo estos nodos. Me alineo con este otro elemento acá para que queden a la misma altura y pongo mi otra sección acá. Entonces, esta es como la primera fase de esta diagramación. Digamos que con SketchUp y Layout, si tienes un modelo organizado y protocolizado, puedes hacer la maquetación de tu proyecto de forma muy ágil y muy rápida. Aquí me faltó tener otra gráfica de apoyo y, por ejemplo, me gustaría tener una axonométrica, una escala un poco menor, por ejemplo, a una escala unos 100, creo que va a funcionar. Por achicar esto. Y vemos otra de las diferencias que tiene el layout acá. Si yo tengo este elemento, por ejemplo, mostrado de forma vectorial y lo veamos un poco en las secciones y en las plantas, yo también puedo mostrar la materialidad de estos objetos con un renderizado especial que me brinda layout. Aquí en el SketchUp Model, yo puedo pasar de vector a raster. Pero una de las desventajas de raster, y aquí pues estoy trabajando, digamos, de una forma que me permite renderizar rápidamente, es que cuando exportemos este documento, por ejemplo, a un CAD o a un PDF, pues no vamos a tener la resolución de las líneas vectoriales que muchas veces le dan una mayor calidad a nuestros dibujos y también me permiten etiquetar o acotar en otro programa externo, como por ejemplo un BricsCAD o un AutoCAD. Entonces, la tercera renderización que me presta el SketchUp y el Layout, cuando traspaso los elementos de SketchUp a Layout, es la renderización híbrida, que me permite tener el mejor de los dos universos, donde tengo mi modelo mapeado con texturas. Si es un diseño interior, voy a tener maderas, voy a tener alicatados, voy a tener materiales ahora con el SketchUp 2025 que tienen propiedades físicas, pero también voy a tener una línea que define el dibujo de forma vectorial. Y si yo cambio, por ejemplo, el espesor de esta línea a punto 1, pues esa línea va a ser mucho más delicada y mucho más definida para mis dibujos. Y esto seguramente va a enriquecer dibujos que estén en perspectiva, que estén en axonométrica o que expliquen una explosión del proyecto, por ejemplo, en estos dibujos que se utilizan mucho en concursos arquitectónicos. Entonces, a partir de este elemento, quería mostrarles otra opción de maquetación con este modelo en protocolo que les voy a dejar en los archivos de repositorio de este curso. Ustedes van a tener acceso a toda esta presentación que están viendo y al modelo 3D. Voy a diagramar ahora esta planta en opción grises, que era esta opción que veíamos, planta de coordinación, ¿vale? Entonces, lo que vemos inmediatamente es que la visualización reacciona, que se ve más opaco y que existe también una forma de organizar esta información en un sistema de apoyo que vamos a tener en este template que también van a tener ustedes dentro del curso, que tiene ya cargada una estructura de layers o de capas. Esta estructura de layers o capas me permite empezar a darle un orden a la información que estoy incluyendo dentro de mis láminas de layout. Y en el caso de un documento constructivo, tenemos un sistema de apoyo que va desde el dibujo 0 al dibujo 6. Y entendamos esta estructura de conformación como las plumillas que usábamos en un AutoCAD. Entonces, si vemos el dibujo 1 como la línea más intensa, tal vez, en donde representa la estructura o los muros de un edificio, y el dibujo 6 como el dibujo más tenue o el dibujo más delgado que representa el mobiliario o elementos constructivos como rodapiés y suelos, pues podemos entender que la intensidad de las líneas del dibujo 1 van a ser mucho más fuertes que las del dibujo 6. Entonces, es por eso, digamos que en este template y en este tipo de ejercicio, sugerimos que esta planta de coordinación esté en el dibujo 6, que es un dibujo tenue, que va a estar al fondo de los demás. ¿Y para qué hago esto? Porque al momento de copiar y pegar este elemento, fíjense que yo voy aquí a copiar y vuelvo a pegar, no ha pasado mucho, pero si yo muevo este elemento, tengo una copia encima del otro dibujo, exactamente.
Cuando lo hago con control C, control V, tengo copiado el viewport encima del otro. Y lo que hago ahora acá es cambiar el estado de organización de este viewport a un layer superior, donde puede ser, por ejemplo, el dibujo cero. Ya les explico por qué. El dibujo cero ahora me permite tener un elemento que puedo sobreponer a la planta de coordinación y cambiarlo en su escena, en su estado de visibilidad, por ejemplo, al sistema de iluminación, ¿vale? Entonces aquí yo podría tener la iluminación o el falso techo, por ejemplo. Entonces sencillamente aquí estoy viendo, y para repetir el ejemplo, si yo copio esto y lo pego, yo puedo cambiar ahora la posición en la que se va a proyectar este elemento en el dibujo cero y la puedo llevar ahora al falso techo. Y reseteando sus propiedades puedo ver ahora el falso techo sobrepuesto sobre la planta de coordinación. Y esto, digamos, en una coordinación arquitectónica donde yo estoy constantemente solapando sistemas, iluminación con la planta, aire acondicionado o falsos techos en coordinación, suelos, pues es una metodología útil donde yo utilizo dos viewports que se sobreponen y donde uno de esos viewports puede tener unos valores especiales para representarlos dentro del layout. Y por ejemplo acá, si yo estuviera dentro de mi modelo 3D, yo puedo cambiar el estado de visibilidad del falso techo nuevo, digamos aquí en las propiedades de las etiquetas, puedo irme a la línea por defecto, va a decir que la va a ver de forma continua y puedo ver este falso techo ahora con un color que se resalte. Y por qué no, por ejemplo, con un espesor un poquito más grueso. Entonces fíjense que con esas propiedades se me empieza a facilitar la expresión, primero, la forma en la que yo muestro un sistema sobre otro y por supuesto la intensidad de la línea y la forma de acotarlo y especificar. Ahora vamos a ver un poco la facilidad de esto. Ventajas. Todo esto que hago acá, si yo edito mi modelo, digamos si yo estoy aquí trabajando en mi axonométrica, y por ejemplo yo digo, ahora voy a hacer una adición en esto, donde no va a tener dos lámparas, sino va a tener cuatro. Entonces muevo esto acá, hago una copia de estos elementos hacia abajo, voy a cruzar toda la geometría para que pueda tener unas nuevas luminarias, le borro estas caras y en el sistema de iluminación que puedo entrar directamente dentro del modelo o lo puedo hacer desde el outliner porque lo identifico directamente acá. Entonces, sistema de iluminación que está apagado en este momento. Acá, fíjense, puedo hacer lo mismo. Tengo mi sistema de iluminación, lo muevo 20 para acá y hago mis copias para que entiendan lo que estoy haciendo. Visualizo el contexto de aquí para acá, 40 centímetros. Entonces hice una adición rápida. Por supuesto, estos elementos que veían acá ustedes, pues son componentes y me permite hacer una adición fácil de este sistema de falso techo que ahora no tiene dos lámparas, sino cuatro. Entonces, con esa sencillo adecuación, esa sencilla coordinación del sistema de iluminación, salvo mi modelo 3D y cuando me devuelvo al layout, pues tengo este elemento reflejado y coordinado dentro de mi arquitectura. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo para esto, por ejemplo, dentro de una maquetación de un plano de mediciones, detalles, etcétera, yo podría cambiar ahora este sistema de falso techo por el de iluminación y hacer lo mismo que hice en representación del falso techo con las luminarias, pero en vez de ponerlas en este color como rojo, las pongo en azul y aumento también el espesor de su línea, por ejemplo a 2, para que ahora vea el sistema mobiliario, el sistema de iluminación, perdón, y el sistema de interruptores de forma resaltada, ¿vale? Entonces, si coordinación del falso techo y plano de iluminación.
Vamos a seguir aquí con el guión. Con base en esto, podemos hablar ahora algo que es la anotación y especificación inteligente y también la rotulación inteligente que hace parte de este bloque y esta sección de presentaciones que estamos haciendo. Cómo potenciar nuestras presentaciones de arquitectura con estos sistemas y con esta forma de usar el layout. Entonces, ahora que tenemos, digamos, este plano de coordinación de la iluminación, vamos a especificarlo, pero lo vamos a usar o lo vamos a especificar usando la información que ya tenemos dentro del modelo 3D. Entonces, para ello, voy a hacerles la demostración práctica desde acá y cómo es que el modelo 3D está protocolizado para que pueda extraer esta información. Entonces, lo más fácil aquí, si vuelvo aquí a mi presentación 3D, es que yo podría, por ejemplo, bueno, borro estas cotas, estas especificaciones, podría extraer algunas cotas de mi espacio. Esto lo puedo hacer directamente desde mi dibujo porque es vectorial. Aquí voy a acotar hasta el tabique. Y dentro de las recomendaciones que yo hago para acotar un elemento dentro del layout es que agrupemos los sistemas de las cotas en uno solo y que continuemos acotando dentro de este elemento de protección, porque eso me permite después acotar de forma más fácil o editar las cotas más bien en caso que tenga que hacerlo, porque muchas veces tenemos que editar cotas, cambiar, agregar, incluso cambiar la simbología, porque, no sé, de pronto me quedaron muy grandes o muy pequeñas respecto al nivel de detalle que estoy haciendo. Entonces, si acoto acá esto, digamos, yo puedo hacer unas cotas sencillas que no quiero meterme mucho en la herramienta porque esto se ve mucho más en la academia, ustedes lo pueden hacer en el curso. Pues sencillamente que vean la flexibilidad de acotar cualquier tipo de espacio de forma congruente y editar las cotas en layouts. Incluso hacer cotas continuas, que es algo que en un programa CAD y BIM como AutoCAD y Revit necesitamos. Pues acá lo puedo hacer sin ningún problema, con doble clic sobre una cota inicial. ¿Vale? Adicionalmente a esto que son cotas, fíjense que las cotas pues ahora están organizadas en un sistema de layers que dentro de la recomendación de este template, y lo dejo en este video para que ustedes utilicen este template de forma correcta, es que estén en la capa anotaciones. Con clic derecho podemos llevar cualquiera de los elementos de layout a una capa correspondiente con la función de mover a layer o mover a capa indicada. Entonces de esta forma podemos llevarlo, por ejemplo, a anotaciones, que es una capa que está sobrepuesta o está por encima de todos los dibujos. Eso asegura que estos elementos de especificación no van a quedar por debajo de un dibujo. Y se los compruebo acá. Si yo bajo estas anotaciones, por ejemplo, aquí hasta este punto, los nodos de estas cotas van a quedar por debajo del dibujo constructivo. Entonces es por eso que estas referencias y estas anotaciones están por encima de todos los dibujos para que representen de forma correcta el punto de partida donde están acotando constructivamente este elemento. Entonces, de esta forma podemos hablar ahora de una siguiente herramienta que me permite extraer la información de forma inteligente de estos modelos, como te digo, la herramienta de etiquetación. Entonces, con esta herramienta que es la etiqueta, Polylabel, yo ahora puedo empezar a tocar los elementos de mi espacio de trabajo, por ejemplo aquí, y poner un elemento por aquí diagramado que si despliego este triangulito, que es la información de esta entidad dentro del módulo 3D, yo puedo decir que esto es un mobiliario, que es el escritorio 01. Puedo describir que hay un elemento en su interior, porque me lee todos los niveles de anidación, que no está protocolizado, que es el componente 2. O me puede decir otras informaciones, por ejemplo, que está dentro de un nivel de anidación organizado, que es mobiliario móvil, y una información de este viewport. Si yo extraigo la información o la definición del nombre de este componente, en este caso que es escritorio 1, la información por defecto que voy a continuar acotando, pues es la definición de estos elementos. Entonces aquí me dice que es un componente, aquí seguramente me volverá a llamar el escritorio 1,
y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero acotar ahora o especificar estas luminarias, yo lo puedo hacer llamando la información que está incluida dentro de este mismo componente. Entonces, si yo despliego este triángulo, sé que está incluido dentro del nivel de anidación de iluminación, porque está encamisado ahí, y sé que este elemento está nombrado de forma correcta como luminaria halógena de 2500 grados Kelvin. Es una referencia que yo acoto y especifico directamente desde el modelo 3D. Entonces esto lo haría con este, por ejemplo, con este de manera de ejemplo y con un tercero. Ah, y con un interruptor, por ejemplo. De esta forma y de la misma manera en que hemos agrupado las cotas, yo recomiendo que agrupemos, perdón, las especificaciones, porque fíjense que ahora que las tengo agrupadas, yo puedo escogerlas todas y con una herramienta inteligente que tengo en el menú contextual clic derecho, yo puedo alinearlas a la derecha, ¿vale? Y de nuevo alinearlas ahora, justificarlas a la izquierda, lo que me permite tener una diagramación potente, organizada y perfectamente estructurada. Entonces vamos a ver de dónde sale esta información y vamos a ver también de dónde sale este informe. Entonces para ello necesitamos tocar un par de segundos, un par de minutos el modelo 3D. Entonces vamos aquí a clic derecho y volvemos a nuestro modelo 3D. Esta información que, como yo les decía, obtenemos a partir de los niveles de anidación que hemos organizado, ahí es el protocolo SketchUp BIM. Yo puedo acá, a partir del esquema o a partir del modelo, abrir el nivel correspondiente. Fíjense, yo puedo abrir el nivel de las luces y expandir acá y en ver todos los elementos que están aquí organizados. Esto tiene una ventaja clave dentro de este protocolo que me permite gestionar, por ejemplo, reportes dedicados para cada nivel, para poder extraer mediciones o para poder extraer cantidades para un presupuesto. Si yo voy aquí al archivo generación de reporte y diagramo esto un poco para que ustedes puedan verlo todo de manera simultánea, yo puedo, por ejemplo, crear un informe, y lo vamos a hacer desde cero, que me extraiga la información de esta entidad, entity name, que me extraiga el número de elementos que tengo dentro de este nivel de anidación, o sea, quantity, y también, de momento creo que con esas dos es suficiente, no necesito más porque son las luminarias, o podría trasladar una información, digamos, de especificación, que esta la podría sacar de la entity description o la definition name. Esta la podría sacar de acá. Digamos que con estas dos podría tener una especificación puntual y una especificación detallada y una cantidad de elementos que tengo acá. Entonces, de esa forma y definiendo la forma como reporta este informe, lo va a hacer que me reporte de la actual selección, de current selection, y en el nivel 1, porque estoy, digamos, dentro de un nivel de anidación donde quiero reportar específicamente la información que está en este cajón. Por eso es que lo reporto en nivel 1. Y tienes lo que he encontrado en Internet. Entonces, de esa forma, yo puedo extraer esta información, ese cuadro que veíamos allá, de una forma organizada. En este caso tengo la información de la entidad, el nombre de mi componente, una especificación que se está repitiendo, ya vamos a ver que la podemos cambiar, y una cantidad de elementos. Si yo, por ejemplo, acá agregara más de estas luminarias, si yo, por ejemplo, pusiera acá, no sé, unas 4 más, en el momento que reporto esto y me devuelvo, el número de luminarias también se aumentaría, porque pues las estoy aumentando en este informe como tal. Acá lo estamos viendo, tenemos 22. Entonces, esta es una forma de organizar cómo incorporamos esta información dentro de nuestros componentes y dentro de nuestro modelo 3D. Entonces, si cerramos temporalmente este informe, voy a grabarlo para poderlo repetir ahora. Este va a ser el informe de interior e iluminación. También les voy a dejar los archivos de descarga. Vamos a ponerle una información acá para que este template quede guardado. Lo guardamos en el modelo y listo.
Esta información, si nosotros volvemos aquí al nivel de anidación, donde veo, por ejemplo, cualquiera de estas luminarias, la podemos analizar y la podemos alimentar a través del clic derecho, información de la entidad. Este panel que seguramente ustedes conocen o muchos de ustedes si usan SketchUp, que es la información de la entidad, donde yo puedo etiquetar mi elemento, nombrarlo y cambiar su definición, me permite hablar que los componentes tienen dos propiedades muy importantes. Primero, su nombre y segundo, la instancia. La instancia es algo que normalmente nosotros no trabajamos dentro de la geometría 3D, pero que es una característica y un atributo muy valioso porque nos permite identificar un modelo 3D como una pieza única dentro de todo el espacio del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Yo podría decir que esta luminaria de acá, no sé, tienen un sistema conmutable con un código que va a ser el 1, digamos, va a conmutar con un interruptor que se conecta y es el número 1, y estas luminarias que están acá tienen un sistema de interruptor simple, ¿vale? Que se van a prender con un único interruptor. Y que estas de acá van a tener un sistema conmutable con un operador o un interruptor número 2. Entonces, fíjense que siendo todos elementos, todos siendo el mismo, porque si yo le hago una adición, toda esa adición se hace en el resto de luminarias, independientemente de esa característica que se replica y es consecuente en todos los componentes, puedo tener una independiente que es la instancia o la copia, que me permite identificar con una localización de espacio y con una especificación puntual o un valor o código alfanumérico dentro de una base de datos. Digamos que esto sea una especificación, una pintura, un acabado, o una referencia al espacio de nuestro proyecto, porque hay proyectos muy complejos donde necesito localizar de forma específica mi componente dentro del proyecto 3D. Entonces, con base en esto y con base en el informe que podemos generar ahora, de nuevo, ya que tenemos nuestro informe de iluminación, podemos ejecutarlo. Entonces aquí está, digamos, dentro de este cuadro, no lo estaba viendo porque estaba repitiendo una información dos veces, pero el interruptor sencillo o la luminaria halógena que está acá tiene un sistema conmutable y tengo dos luminarias halógenas por acá, por este lado, que tienen otro sistema conmutable con otro interruptor. Unos van a un interruptor y otros van a otro. Entonces, esa es una forma de identificarlo, digamos, con este apellido, con esta especificación que le he dado dentro de la especificación del componente. Entonces, este que es un reporte inteligente y que puedo descargar como un CSV con la función descargar, lo voy a guardar acá en mis reportes que ustedes van a tener también en los archivos descargables, iluminación, y que una vez actualizamos el proyecto con nuestros cambios y todo lo que hayamos hecho, pues van a ser actualizados de forma congruente y acá en tiempo real en mi sistema de layout. Fíjense que la edición de mis componentes se ha hecho acá. La especificación de mis componentes también se ha hecho acá. Y acá yo con clic derecho, si lo tengo que actualizar de forma manual, también puedo tener la actualización de mi tabla o el reporte inteligente que había previamente vinculado desde esa base de datos CSV. Entonces tenemos acá sistemas sobrepuestos para coordinación arquitectónica, cotas, especificaciones y reportes inteligentes. Detalles especiales con XREP. De la misma forma que diagramamos un proyecto general, podemos también diagramar componentes específicos, como por ejemplo un detalle de esta zona del proyecto, donde yo necesito acotar esto con un zoom más grande y no sé, especificar las dos puertas que están en este lugar. Entonces, de la misma forma que hice esto, fíjense que yo he diagramado esto previamente en una escala mayor a 1:10, y yo con mi sistema de cotas, pues ahora podía detallar esto pues a un zoom mayor, con un grado de detalle superior que me permita explicarle al carpintero de este proyecto
pues, ¿cómo puedo yo organizar esto? Antes no había hecho mi grupo, siempre recomendaba hacerlo. Fíjense que yo ahora con Shift, con mayúscula, empiezo a seleccionar todo y lo agrupo. Protocolo de cosas en anotaciones y ya está. Para que cuando yo venga acá y venga mi sistema de control desde el layout y las capas, pues pueda apagar estos elementos, permitir apagar estos elementos. La otra cosa que les quería mostrar era, yo quiero ahora hacer un cuadro de mis puertas, de mis dos puertas del proyecto, la puerta de la entrada, me refiero a esta, la puerta de la entrada y la puerta de transición que va a incluir dentro de este proyecto. Entonces lo puedo hacer ahora, especificando con la misma técnica que usé ahora de etiquetamiento, llamando la propiedad de la codificación de esta puerta, que es una PE, es la puerta de entrada, puerta principal, y esta es una P con otro código, que seguramente será el ancho de la puerta, el ancho total del van, PD, puerta doble, 165. Entonces, de esta forma, yo puedo, y si te das cuenta acá cuando abro el modelo 3D, extraer ahora las características de las puertas. Si me vuelvo acá al mismo criterio que usaba anteriormente, esta es la definición de la puerta. Fíjate que es la PE y es la PE 165 que podría yo incluir acá. Y el cuadro de puertas, pues así mismo lo podría construir como el que hice de las luminarias, ¿vale? Pero lo interesante de esto, y vamos a ver acá, es que yo puedo empezar a construir los detalles y los objetos que referencio a mi proyecto de ejecución de forma aislada. Entonces, digamos, cuando yo detallo mi proyecto arquitectónico y tengo un modelo central, muchas veces detallar un objeto como una puerta, un mobiliario específico, un elemento que requiere más detalle, es engorroso o requiere de muchas escenas para detallarlo dentro del mismo componente, dentro del mismo modelo central. Hay una técnica que existe, que es la de las referencias externas, que me permite tener este modelo de forma aislada con un template, digamos que me documenta y me ilustra este objeto de forma independiente con una axonométrica, con un frontal, con una sección, con una sección fugada si se necesita y una planta. Entonces este template de proyecto, que también lo van a tener dentro de los archivos de descarga porque la presentación va a estar completa, me permite empezar a navegar dentro de todo el proyecto y empezar a copiar dentro de él todos los objetos que va a detallar. Entonces voy a hacer el ejemplo con otra puerta. Digamos, si yo volviera acá al proyecto y lo abriera con clic derecho, abrir con SketchUp, yo podría ir acá ahora al nivel de anidación, para que entiendan cómo navego yo de rápido siempre con esto. Voy al nivel de anidación de las puertas y esta puerta que ya la tengo detallada ha sido guardada como un componente externo, ¿vale? Porque ha sido guardada como un elemento que se ha guardado de forma externa. Yo podría hacer lo mismo con este elemento y lo podría guardar con la función, y ha cambiado un poco la forma como salía antes. Antes era con save as o guardar como. La forma propia que tiene ahora el SketchUp 2025 es salvar afuera, y que me parece mucho más apropiada porque está diciendo que ese modelo que reside adentro del modelo 3D, fíjate que está aquí en un contexto general, lo puedo guardar ahora con esta función, clic derecho, en mi dispositivo o en Trimble Connect o en 3D Warehouse para referenciarlo y tener ese elemento, digamos, de forma detallada con una fuente externa. ¿Y cómo? Pues también con un arquitecto que está al lado mío y me está ayudando a desarrollar el proyecto de ejecución. Entonces, si lo guardo en mi dispositivo, yo puedo ir aquí a mi carpeta de proyecto que ustedes van a tener acceso y guardarlo en una carpeta que se llama XREF. Entonces, aquí en puertas, tengo ya mi puerta con el template que les recomiendo que usen. La puerta PD165 ya tiene condicionado todo lo que ustedes necesitan. Simplemente guardo acá temporalmente la PE, que es la puerta de entrada. Y con el botón guardar la dejo acá. Entonces, ¿qué hago ahora con este elemento que tengo allá guardado? Obviamente tiene una estructura de organización y demás.
que les recomiendo ver los cursos de la academia para que entiendan cómo se protocoliza un componente 3D, pero que acá lo podemos ver en resumen. Si vamos ahora a nuestro carpeta XREF aquí en la carpeta del proyecto, voy a tener mi geometría de la puerta, que momentáneamente voy a abrir. Fíjense que esta puerta ha abierto de una forma especial, y es que el punto de origen del componente, y es algo que es importante también generar como criterio, está puesto siempre en la misma posición, en la parte inferior izquierda, donde el eje rojo es el ancho de la puerta, el eje verde, que es la longitud, o el eje Y, es el espesor de ese elemento, y el eje azul es la altura. Entonces es importante que la posición de mis componentes sea congruente de esta forma para que el template me funcione. Entonces, como esta geometría no tiene las escenas que necesito de forma temporal, por ejemplo, con control A puedo cortar o copiar todo, lo puedo cortar para que vean lo que estoy haciendo, y cierro. Pero es importante que no grabe estos cambios porque no necesito guardarlos acá. Lo que voy a hacer es trasladar la geometría que está aquí a mi template o a mi plantilla de trabajo. Entonces, ahora que tengo el PB 165, donde sí tengo toda mi geometría estandarizada y el template que les mostraba anteriormente, donde tengo unas escenas, perspectiva, axonométrica, frontal, sección, sección fugada y planta, ¿vale? En este template, por ejemplo, aquí en perspectiva, yo cojo aquí, me aseguro de borrar la geometría visible. Ojo que no borrar los planos, estos de acá no. Por eso es que lo hago en esta sección de trabajo. Estos no se borra porque estos hacen parte del template. Aquí yo selecciono la geometría visible, por eso lo hago en perspectiva, borro, y con el comando pegar en su sitio, paste in place, pegar en su sitio, traigo la geometría que tenía de la otra puerta. Ojo que en este momento estamos dentro de la puerta que ya está diagramada, entonces tengo que hacer un procedimiento, y esto es lo que es sensible dentro del procedimiento porque me agiliza mucho trabajo. Lo vuelvo a guardar como, y lo llevo a donde está la puerta que es de verdad, que en este caso era la puerta PE. O sea, estoy reemplazando la anterior puerta porque ahora tiene unas propiedades adicionales que son las escenas, los planos de sección y demás. Entonces yo cuando me voy a este elemento, si me voy aquí a la sección, efectivamente no está cortada porque tengo que ver que corte efectivamente. Entonces aquí en los planos tengo que prenderme la sección y fíjense que precisamente no alcanza a cortarlo. Entonces tengo que hacer una pequeña movilización de este plano para que la corte. Pero ya cuando me paso acá en la sección sí que la corta, y si me voy a la planta seguramente no va a tener ningún problema porque el template actúa, digamos, en un elemento tipo, pero sí que tengo que hacer un par de toques si es que no se está cortando de forma congruente con el objeto 3D que estoy documentando. Entonces aquí vuelvo a cerrar, ya que guardé la PE, y me voy a mi elemento de layout. Entonces aquí, una vez estoy diagramando esto, fíjense que aquí yo he diagramado mi puerta inicialmente. Esta sería la P de 165. Digamos que acá yo haría mis cotas como las quiero yo. Las agruparía si es que quiero. Sigo acotando dentro de este nivel de agrupamiento. Eso me da un orden para poderlas editar después. Con doble clic voy haciendo mis cotas continuas. Si alguna se me sobrepone, las ajusto. Y ya está. Y acá quería mostrarles, por ejemplo, esto tiene un cajeado dentro del marco de la puerta. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer acá un detalle, y es que este elemento lo puedo hacer a una dimensión mayor. Una escala, por ejemplo, yo que sé, 1:10 puede ser. Y con las máscaras de recorte que tiene el layout, fíjense que yo puedo llevar al detalle que necesito. Vamos a hacerlo un poquito más grande, a 1:5.
Y esta es la sección que necesito. Fíjense que yo voy ajustando el viewport a donde lo quiero. Lo llevo al layer que quiero también. Este lo voy a llevar a anotaciones. Y ajusto mi espacio para que sea lo justo para el círculo. No necesito mucho más. Esto también optimiza memoria de trabajo, que es algo que recomiendo. Entonces, lo que quería mostrarles es que si yo copio este círculo para tenerlo de referencia acá, yo puedo ahora, si esto estuviera un poquito más largo, para mostrarles la máscara de recorte, seleccionar los dos elementos y hacer una máscara de recorte o clipping mask, que me permite ahora recortar de forma circular este elemento, poniéndole de nuevo el círculo con anotaciones encima. Entonces esto me permite hacer un detalle que va a tener unas proporciones específicas. ¿Vale? Y en la segunda plantilla, digamos a manera de ejemplo, yo había copiado la primera puerta. Yo ahora puedo escoger este template de la puerta que tenemos, escoger los 4 o 5 elementos que tenga diagramados en visibilidad, y hay un botón aquí arriba en el espacio de trabajo de layout que me permite relinkear todos estos viewports a un nuevo modelo que ahora es el PE. Sencillamente con esta acción cambio la puerta y la diagramación, la maqueto en 2 segundos y continúo con mi proceso de acotación, especificación, etcétera. La última cosa que les quería mostrar era una actualización que tiene el SketchUp 2025 y que he estado empezando a explorar, y es la presentación de entornos o environments y los materiales fotorrealistas, que son los materiales PBR, perdón. De esta forma, podemos ahora representar características más complejas de los materiales en SketchUp, como por ejemplo reflexión, metalicidad, rugosidad, y darle un ambiente mucho más fotorrealista a nuestros diseños. Esto, por supuesto, los hace más potentes, mucho más atractivos, y posiblemente dentro de muy poco empecemos a requerir mucho menos el render. No, yo no soy enemigo del render, pero sí es algo que nos quita un poco, bastante tiempo dentro de un proyecto de ejecución y de reforma. Muchas veces no tenemos el tiempo o los recursos para hacerlo. Y aunque tenemos herramientas de inteligencia artificial ahora muy ágiles, esta visualización así sí que me parece interesante para reemplazar, digamos, ese costo, ese recurso adicional. Entonces, esto se los quería mostrar acá, porque ahora lo podemos reflejar de una vez en Layout, y abriendo mi modelo de SketchUp, pues lo vemos aquí. Y es algo también que les voy a compartir dentro de las perspectivas de trabajo. Yo tengo un estilo ahora, si lo vemos aquí en los estilos, que por supuesto me muestra el modelo en función de sus etiquetas. Entonces, cuando tengo el estilo en función de las etiquetas, pues los sistemas constructivos empiezan a mostrarse tal cual como están categorizados acá. Entonces, por eso, digamos, de alguna forma en este ejercicio y de forma intencional, los sistemas constructivos están cada uno en un color y se ve esto como un arcoíris complejo. Pero si yo, por el contrario, veo un estilo de forma arquitectónica ilustrativa sencillo como este, que es el que normalmente hemos usado en la metodología SketchUp, pues el proyecto se ve bastante bien, se ve bastante ordenado, congruente, y lo entiendo. Digamos que un cliente entiende la percepción de los materiales y la composición de un proyecto con esta visualización. Desde el 2025 ahora tenemos la capacidad de tener propiedades dentro de los materiales fotorrealistas, que me permite de 2 formas, digamos, a través de los entornos. Son 2 características nuevas dentro de SketchUp, los entornos, que yo puedo, por ejemplo, aquí cambiar a otro entorno, empezar a elegirlo y tener un ambiente que no solamente va a ser una imagen de fondo de mi modelo 3D, sino que va a influir en los materiales fotorrealistas. Entonces, esto combinado con una serie de materiales que ahora vamos a ver en SketchUp 2025, como unos materiales en cubo. Por ejemplo, si utilizo este ahora, si me meto acá y coloreo esto con, por ejemplo, con un metal o como con este, fíjense que voy a tener la posibilidad de tener ahora estos materiales que tienen propiedades reflectivas,
de rugosidad, de metalicidad, que me permiten tener mucha más realidad en la expresión de mis modelos en 3D. Entonces, esto se tiene que activar, digamos, con dos cosas. Uno es con los entornos, con los ambientes, que por eso lo quería tener, digamos, activado acá. Pero también con una propiedad adicional que es un estilo que represente los materiales que tienen físicas, que representen estos materiales que tienen reflexión, metalicidad, rugosidad y demás. Entonces, como esto es una clase un poquito más específica de SketchUp y que requiere de una mayor complejidad, yo he querido para hoy diseñar un estilo que simplemente con un par de clics, fíjense que si yo vuelvo aquí a mis escenas y vuelvo aquí a este estado, con un estilo propio yo puedo volver a las etiquetas por su representación de color, puedo representarlas en función ilustrativa básica, pero también puedo representarlas en función de sus propiedades PBR, que es estas propiedades de fotorrealismo, ¿vale? Entonces, este estilo que está acá y que me permite ver mis modelos 3D de una forma mucho más impactante, fíjense que en esta forma empiezo a percibir un poquito la reflexión dentro de la madera, las paredes se ven un poquito más ambientadas y demás, incluso podía poner un material reflectivo en las pantallas del ordenador y demás, es debido a que tengo este estilo acá. Este estilo lo voy a dejar guardado también, junto con otros que les va a facilitar dentro de esta sesión, para que ustedes lo utilicen y simplemente lo activen cuando quieren ver los materiales fotorrealistas. Esto, por supuesto, trabaja en beneficio de nuestra ilustración ahora en layout, porque estos materiales y entornos se ven reflejados y representados en nuestras diapositivas que tenemos ahora en layout. Fíjense la diferencia entre esta, que es un material ilustrativo, vectorial y plano, a esta que es un material con ambiente y con representación de materiales fotorrealistas. Entonces recuerden que este curso de líderes digitales de estudios de arquitectura hace parte de la suscripción de Academy Rocco Design, una suscripción que te permite tener acceso al programa de diseño de alto rendimiento 33 de SketchUp BIM, al curso de diseño generativo Sketch Plus con herramientas como SketchUp Diffusion y Viscom, al curso que estamos viendo hoy que se desarrolla en webinars en vivo, líderes digitales en estudios de arquitectura, a una galería de activos y plantillas pro que está totalmente disponible para los miembros de la comunidad, a toda esta serie de webinars y eventos especiales y a una comunidad de aprendizaje que de soporte donde puedes consultar con otros arquitectos y diseñadores interiores de todo el mundo. Todo esto está disponible dentro de 3 modelos de suscripción. Hay uno gratuito en donde tú puedes comprobar un poco la usabilidad de la plataforma, entenderte un poquito con los cursos gratis y los mini cursos que tienes disponibles ahí. Por supuesto, los contenidos pro que puedes tener acceso a través de la suscripción mensual o trimestral, con 2 precios especiales, obviamente con un beneficio económico en la de 3 meses, y que te permiten tener acceso a todos estos programas de forma total y en el periodo dedicado. También para contarles que la plataforma está creciendo y casi que de forma quincenal está teniendo nuevos cursos. Ya estamos con protocolo BIM con SketchUp, tenemos la herramienta y curso completo del BIM Tree Manager para SketchUp Pro. Estamos en esta semana subiendo el curso de colaboración con Trimble Connect y ya está subido dentro de la plataforma el curso que te permite entender la interoperabilidad y aplicarla con otros programas de la industria como Revit y ArchiCAD para colaborar en proyectos con metodología BIM con SketchUp. Toda esta suscripción, todos los detalles, el acceso dedicado y por supuesto la suscripción lo puedes tener acceso a través de rocco.design/academy. Y bueno, no me queda sino invitarlos a la última sesión que vamos a tener en vivo de este curso, donde les voy a hacer algunos anuncios de cómo va a continuar esta etapa. Quiero invitarlos a la próxima semana, que será esta última sesión, la semana 8, y donde tendremos algunas sorpresas para este último capítulo.